La verdad estalló como un trueno en mitad de un cielo aparentemente despejado y dejó a todos sin aliento desde el primer segundo. Nadie esperaba que una historia que llevaba meses latiendo en silencio fuera a convertirse en el epicentro de una tormenta mediática tan feroz, tan cargada de tensión, que incluso los rostros más curtidos de la televisión se quedaron pálidos ante la magnitud de lo que estaba saliendo a la luz. El nombre de Rocío Carrasco volvió a resonar con fuerza en cada plató, en cada tertulia, en cada conversación de sobremesa, pero esta vez no por un enfrentamiento familiar ni por una declaración sentimental, sino por algo mucho más crudo y devastador. Una presunta asfixia económica que habría marcado sus últimos años de una manera mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. Las miradas se dirigieron inmediatamente hacia los colaboradores habituales de los programas de crónica social, hacia quienes llevan tiempo analizando cada movimiento de la hija de la más grande, la inolvidable Rocío Jurado, cuyo legado siempre planea como una sombra inmensa sobre cualquier paso que de su descendencia. Y fue precisamente en uno de esos debates encendidos donde el periodista Jesús Manuel Ruiz dejó caer una información que desató el caos. No era una insinuación vaga ni un comentario superficial, era una afirmación directa, con datos, con cifras, con una narrativa que apuntaba a una situación límite. Según lo que se empezó a comentar, la situación financiera de Rocío no habría sido tan sólida como muchos creían. Durante años, su imagen pública había estado asociada a proyectos televisivos, entrevistas exclusivas y documentales que parecían haberle devuelto no solo la voz, sino también la estabilidad económica. Sin embargo, tras esa fachada de aparente tranquilidad, se estaría escondiendo una realidad mucho más compleja. Deudas acumuladas, compromisos fiscales, pagos pendientes y una presión constante que, lejos de aliviarse, se habría intensificado con el paso del tiempo. La palabra asfixia no se utilizó de forma ligera. Quienes empezaron a analizar los datos hablaban de una presión económica constante, de ingresos que no habrían compensado del todo las cargas previas, de decisiones empresariales que quizá no salieron como se esperaba. El eco de estas afirmaciones se amplificó en cuestión de horas, y pronto el tema dominó titulares, tertulias y redes sociales. Era como si una pieza clave de un puzle que llevaba años incompleto hubiera encajado de repente, revelando una imagen inquietante. En medio de este terremoto mediático apareció otra figura que no tardó en convertirse en protagonista involuntaria, Alejandra Rubio. La joven colaboradora, acostumbrada a defender con firmeza sus opiniones y a sostener el pulso en debates encendidos, se encontró frente a una información que parecía descolocarla. Las cámaras captaron su expresión, una mezcla de sorpresa y desconcierto que rápidamente fue interpretada como el reflejo de algo más profundo. ¿Sabía algo que el público desconocía? ¿O simplemente estaba asimilando en directo una noticia que la superaba? La relación entre Alejandra y el entorno de Rocío siempre había sido objeto de análisis. No necesariamente por una conexión directa, sino por la red de vínculos que une a las grandes sagas del corazón en España. En un universo donde todo está interconectado, cualquier revelación tiene un efecto dominó. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las declaraciones de Jesús Manuel no solo pusieron en el centro del huracán a Rocío Carrasco, sino que arrastraron a todos los que, de una forma u otra, orbitan alrededor de su historia. En los platós empezó a hablar de números concretos, de embargos pasados, de movimientos societarios, de propiedades y de decisiones que habrían marcado un antes y un después. Se recordó que la vida de Rocío no ha sido precisamente un camino llano. A los conflictos familiares y judiciales se habrían sumado complicaciones financieras que, según esta nueva versión, habrían sido mucho más graves de lo que se reconocía públicamente. La idea de una mujer luchando no solo contra el dolor emocional sino también contra una presión económica constante resultaba impactante incluso para quienes creían haberlo visto todo. Mientras tanto, Alejandra Rubio intentaba mantener la compostura. Su tono, habitualmente seguro, parecía por momentos titubear. No era habitual verla sin palabras, y sin embargo hubo instantes en los que optó por el silencio. Ese silencio fue interpretado por algunos como prudencia,
por otros como incomodidad. Las redes sociales se llenaron de comentarios analizando cada gesto, cada mirada, cada suspiro. En el mundo del espectáculo, hasta el más mínimo detalle puede convertirse en titular. Jesús Manuel, por su parte, defendía su información con determinación. Aseguraba que no se trataba de un ataque personal, sino de datos contrastados que merecían ser conocidos. En su discurso no había espacio para la ambigüedad. Hablaba de una situación límite, de decisiones financieras que habrían colocado a Rocío en una posición comprometida, de una realidad que, según él, explicaba muchas de las actitudes y movimientos recientes. La contundencia de sus palabras añadía más leña al fuego. El debate no tardó en polarizarse. Por un lado, quienes consideraban que sacar a la luz estos aspectos económicos era una invasión innecesaria, un golpe bajo en una historia ya marcada por el dolor. Por otro, quienes defendían el derecho a la información y recordaban que la exposición pública conlleva inevitablemente que se analicen también las sombras. La figura de Rocío Carrasco siempre ha generado posiciones encontradas, y esta vez no fue diferente. En paralelo, comenzaron a rescatarse declaraciones pasadas, entrevistas antiguas, fragmentos de programas en los que Rocío había hablado de su situación. Algunos creían encontrar pistas que ahora cobraban un nuevo significado. Comentarios sobre etapas difíciles, sobre momentos en los que no fue fácil llegar a fin de mes, adquirían otra dimensión bajo la luz de esta supuesta asfixia económica. Era como releer un libro sabiendo el desenlace y descubrir matices que antes habían pasado desapercibidos. La presión mediática creció hasta niveles casi insoportables. Cada día surgía un nuevo dato, una nueva interpretación, una nueva hipótesis. Se hablaba de posibles acuerdos, de negociaciones discretas, de apoyos inesperados. El entorno de Rocío guardaba silencio, un silencio que alimentaba aún más la especulación. En el mundo del corazón, la ausencia de respuesta suele ser tan elocuente como una declaración explosiva. Alejandra Rubio, consciente de que su reacción había sido ampliamente comentada, intentó aclarar su postura en intervenciones posteriores. Explicó que su sorpresa no implicaba conocimiento previo ni complicidad alguna, sino simplemente el impacto natural ante una información de tal calibre. Sin embargo, la narrativa ya estaba en marcha, y resultaba difícil frenar la maquinaria del comentario constante. En todo este entramado, la figura de Rocío Carrasco emergía como la de una mujer atrapada entre su pasado, su presente mediático y una posible batalla económica que añadía un nuevo capítulo a su historia. La imagen de fortaleza que había proyectado en los últimos tiempos se veía ahora matizada por la posibilidad de una vulnerabilidad financiera. Y esa combinación de fuerza y fragilidad resultaba, paradójicamente, aún más humana. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿hasta qué punto esta asfixia económica condicionó sus decisiones públicas? ¿Influyó en la elección de proyectos, en la exposición mediática, en la forma de contar su verdad? Si la presión financiera era real y tan intensa como se sugería, entonces muchas piezas del puzzle encajaban de manera distinta. La narrativa dejaba de ser solo emocional para convertirse también en económica. Las tertulias siguieron alimentando el tema durante semanas. Cada colaborador aportaba su versión, su análisis, su interpretación. Algunos pedían prudencia y respeto, otros reclamaban transparencia total. El público, dividido, seguía cada giro con una mezcla de fascinación y asombro. Porque, más allá de los nombres propios, la historia tocaba una fibra universal: el miedo a no poder sostener el propio equilibrio económico, la angustia de sentir que las obligaciones superan a los ingresos, la sensación de asfixia que no distingue entre famosos y anónimos. Y en medio de todo, la imagen de Alejandra Rubio pálida ante las palabras de Jesús Manuel se convirtió en uno de los momentos más comentados. Un instante congelado que simbolizaba el impacto de la revelación. En televisión, a veces un gesto vale más que 1000 discursos, y aquel gesto parecía resumir la magnitud de la bomba que acababa de estallar. La historia aún estaba lejos de cerrarse. Como ocurre en las grandes sagas mediáticas, cada revelación abre la puerta a nuevas preguntas. Pero lo que quedó claro desde el primer momento es que aquella noticia cambió el tono del debate. Ya no se trataba solo de viejas heridas familiares o de disputas sentimentales. Se trataba de números, de cuentas, de supervivencia económica. Y eso,
En un mundo donde la imagen lo es todo, resultaba tan explosivo como cualquier escándalo del corazón. Así, la supuesta asfixia económica de Rocío Carrasco no solo sacudió su entorno, sino que reconfiguró el tablero completo de la crónica social. Las alianzas, las lealtades y las rivalidades adquirieron nuevos matices. Y mientras las cámaras seguían grabando y los micrófonos captaban cada susurro, el público asistía, una vez más, a un capítulo que demostraba que en el universo del espectáculo nada es tan sólido como parece y que, detrás del brillo de los focos, pueden esconderse sombras mucho más densas de lo que jamás hubiéramos imaginado. El murmullo que al principio parecía un simple comentario de pasillo terminó convirtiéndose en un clamor imposible de ignorar, y cuanto más analizaban los detalles, más inquietante resultaba el retrato que se estaba dibujando alrededor de Rocío Carrasco. Porque si algo caracteriza al universo del corazón es su capacidad para amplificar cada grieta hasta transformarla en un abismo, y en esta ocasión la palabra asfixia empezó a adquirir un peso casi literal, como si no se tratara solo de cifras sino de una presión constante que oprimía cada decisión, cada movimiento, cada silencio. Se comenzó a hablar de contratos firmados en momentos de urgencia, de proyectos aceptados con la necesidad como telón de fondo, de compromisos adquiridos para sostener una estructura que, según algunas voces, era mucho más costosa de lo que el público imaginaba. La idea de que la exposición mediática no hubiera sido únicamente una cuestión de reivindicación personal, sino también una tabla de salvación económica, añadía una capa nueva a todo el relato construido en los últimos años. Y esa capa resultaba incómoda, tanto para quienes la defendían como para quienes la cuestionaban. En los debates televisivos, el nombre de Jesús Manuel Ruiz seguía resonando como el detonante de la explosión. Él insistía en que no había intención de dañar, sino de contextualizar. Según su versión, entender la dimensión económica era imprescindible para comprender ciertas decisiones estratégicas que Rocío habría tomado. No hablaba solo de deudas, sino de una cadena de obligaciones que se habrían ido acumulando con el paso del tiempo, algunas heredadas de etapas anteriores, otras derivadas de litigios largos y costosos. Cada vez que intervenía, el silencio en plató se hacía más denso. Incluso colaboradores acostumbrados a la confrontación directa medían sus palabras con mayor cautela. Porque señalar una posible fragilidad económica es tocar un nervio sensible, es exponer una vulnerabilidad que va más allá del personaje público. Y en ese terreno, cualquier comentario puede interpretarse como un ataque personal. Mientras tanto, la reacción de Alejandra Rubio seguía siendo objeto de análisis minucioso. Se repitieron las imágenes una y otra vez. Su gesto serio, la mirada fija, el leve movimiento de cabeza como intentando procesar lo que acababa de escuchar. Algunos interpretaron su palidez como incredulidad genuina, otros, como el reflejo de saber que aquella revelación tendría consecuencias en cadena. Porque en el entramado de la crónica social española, nadie está completamente aislado. Las historias se cruzan, los apellidos pesan, las alianzas cambian con rapidez. No tardaron en surgir voces que recordaban que la trayectoria de Rocío ha estado marcada por conflictos judiciales prolongados, por enfrentamientos que implicaron costes económicos considerables. Los procesos legales, los asesores, los cambios de estrategia, todo eso suma. Y si a ello se añaden decisiones empresariales que quizá no dieron el rendimiento esperado, el resultado podría ser un escenario financiero mucho más ajustado de lo que el público suponía al verla en prime time. Algunos tertulianos plantearon incluso la hipótesis de que la narrativa pública de fortaleza y reivindicación habría sido también una forma de blindaje, una estrategia para reforzar su posición en un momento en el que necesitaba estabilidad. Otros consideraron esa lectura injusta y reduccionista, recordando que detrás de cada aparición hay una persona que ha sufrido y que ha decidido contar su versión. El debate se tornó casi filosófico. ¿Hasta qué punto es legítimo vincular la necesidad económica con la decisión de hablar públicamente? En paralelo, comenzaron a circular estimaciones sobre ingresos y gastos, cifras que nadie confirmaba oficialmente pero que alimentaban la conversación. Se hablaba de propiedades, de posibles hipotecas, de sociedades vinculadas a proyectos audiovisuales. Cada dato, por pequeño que fuera, era analizado como si contuviera la clave definitiva.
La sensación era la de estar ante un rompecabezas cuyas piezas encajaban lentamente, revelando una imagen compleja y lejos de la simplicidad de los titulares. La presión mediática no solo afectaba a Rocío, sino también a quienes la rodeaban. Personas de su entorno más cercano optaron por la discreción absoluta, conscientes de que cualquier declaración podía ser amplificada o malinterpretada. Ese silencio, lejos de apagar el fuego, lo avivaba. En la lógica del espectáculo, el misterio es combustible. Alejandra Rubio, por su parte, intentó en intervenciones posteriores reconducir el foco hacia la prudencia. Señaló que hablar de la economía personal de alguien es delicado, que no todo lo que se comenta tiene respaldo documental y que conviene evitar juicios precipitados. Sin embargo, sus palabras no lograron disipar la imagen inicial de desconcierto. Aquella primera reacción había quedado grabada en la memoria colectiva, convirtiéndose en símbolo del impacto de la noticia. En algunos espacios se planteó también la comparación inevitable con la figura de Rocío Jurado. Se recordó el legado artístico, la herencia emocional y económica que dejó, y se cuestionó hasta qué punto esa herencia había sido suficiente para garantizar estabilidad a largo plazo. La conversación, inevitablemente, derivó hacia temas de gestión patrimonial, de decisiones tomadas en momentos críticos, de cómo el peso de un apellido puede ser al mismo tiempo un impulso y una carga. Lo que parecía claro es que la supuesta asfixia económica no podía analizarse como un hecho aislado. Formaba parte de una historia más amplia, de un contexto en el que las disputas familiares, los litigios y la exposición mediática han sido constantes. Cada uno de esos elementos tiene un coste, no solo emocional sino también financiero. Y cuando se suman, el resultado puede ser abrumador. Algunos analistas fueron más allá y señalaron que esta revelación podría cambiar la percepción pública de Rocío. Si hasta ahora muchos la veían como una figura que había recuperado el control de su narrativa y su estabilidad, la idea de una presión económica persistente introducía un matiz de fragilidad. Y la fragilidad, en el mundo del espectáculo, puede generar tanto empatía como crítica. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Hashtags enfrentados, mensajes de apoyo, comentarios escépticos, teorías elaboradas en hilos interminables. El nombre de Rocío Carrasco volvió a situarse entre los más comentados, demostrando que su historia sigue despertando un interés masivo. Cada nuevo rumor era compartido miles de veces antes de que nadie pudiera verificarlo. En medio de esa vorágine, surgió una pregunta que pocos se atrevían a formular en voz alta. ¿Qué ocurre cuando la necesidad económica y la exposición pública se retroalimentan? Si la presión financiera empuja a aceptar proyectos mediáticos, y esos proyectos generan nuevas controversias que a su vez requieren asesoramiento y defensa, el círculo puede volverse difícil de romper. Es una dinámica compleja que no se resuelve con un titular ni con un debate de una hora. Jesús Manuel defendía que su intención era precisamente abrir esa reflexión, no reducirla a un escándalo. Pero el formato televisivo, con su ritmo acelerado y su búsqueda constante de impacto, no siempre permite matices prolongados. Las frases contundentes se imponen, los gestos se amplifican, y la complejidad queda a menudo relegada a un segundo plano. La imagen de Alejandra Rubio intentando mantener la serenidad mientras procesaba la información se convirtió casi en metáfora de la situación general, un intento de sostener la compostura en medio de una revelación que descoloca. Porque más allá de simpatías o críticas, lo que estaba en juego era la exposición de una posible vulnerabilidad profunda. Con el paso de los días, el foco empezó a desplazarse hacia las posibles consecuencias. ¿Habrá respuesta directa por parte de Rocío? ¿Se desmentirán los datos? ¿Se iniciarán acciones legales? Cada opción abría un nuevo escenario. La incertidumbre mantenía viva la conversación, alimentando la expectativa de un próximo movimiento. Mientras tanto, la audiencia seguía pendiente, consciente de que en el universo del corazón cada capítulo suele conducir al siguiente. La supuesta asfixia económica había añadido una pieza inesperada al relato de Rocío Carrasco, una pieza que obligaba a reconsiderar lo que se creía sabido. Y aunque las versiones se multiplicaban y las interpretaciones divergían,
Una cosa resultaba innegable. La bomba había estallado, y sus ondas expansivas seguían extendiéndose mucho más allá del primer impacto, reconfigurando alianzas, cuestionando certezas y recordando que, detrás de los focos y las exclusivas, siempre puede haber realidades más frágiles de lo que aparentan.